Telefónica de Chilaquilers y le agradecemos mucho que nos tome la comunicación aquí en Caliente TV. Armando Martínez, presidente del Club Pachuca. Armando, ¿cómo estás? Te saludamos Virginia Ramírez, Alonso Basurto, Juan Carlos Zúñiga. Te mando un abrazo, Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Alonso, Virginia, Juan Carlos. Gusto saludarlos. Todo bien, Armando. Oye, yo te quisiera preguntar, pues, ¿cómo o qué balance haces de esta temporada, Armando? Complicada para el profe Almada, para Pachuca, se fueron algunos jugadores, lesiones, en fin, fue complejo y bueno, no alcanzan a meterse al play-in. El León, Armando, les jugó una mala pasada. No, la mala pasada nos la jugamos nosotros mismos. No, el balance, miren, el balance en la cuestión con los aficionados, pues, por supuesto que estamos en deuda con nuestra afición, porque lo que siempre busca el equipo es calificar, estar en la liguilla y por supuesto que siempre buscamos el campeonato. Entonces, pues ese no se logró, es claramente que no se logró y estamos muy apenados con nuestra afición y trabajando y pensando ya qué tenemos que hacer para mejorar y que no nos vuelva a pasar una situación de estas. En cuanto a lo deportivo, con la madurez que están adquiriendo los chavos, con las oportunidades que les dimos, como jugó el equipo, en ese aspecto pues, estamos muy tranquilos, porque fue algo que he explicado que no esperábamos. Nosotros esperábamos vender a lo mucho 3 jugadores y los demás que se nos fueron porque no cerramos contratos con ellos y se fueron a otros equipos, o porque se retiraron algunos, o porque quisieron ir a jugar al extranjero otros, y bueno, fueron muchísimas bajas que no estaban consideradas. Y no nos los jugó el León, pues no. La otra vez estaba haciendo una reflexión, es increíble, el equipo que en realidad nos deja fuera es el Mazatlán, que es el que queda en el lugar número 10, y en la fecha 1 del campeonato tuvimos un penal al minuto 90 que no metimos, al igual que no metimos otro con Chivas y otros partidos de local que creo que fuimos muy superiores y que no fuimos contundentes. Entonces, en realidad nosotros somos los que provocamos que no calificáramos. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie más. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Alonso Basurto de este lado. Gracias por tomar la llamada. Se habla mucho, ¿no? En específico estos últimos días sobre Luis Chávez, ¿no? Y su partida al viejo continente. Sé que es un tema que a lo mejor hay que darle carpetazo, pero sí me gustaría saber la versión desde ustedes, ¿no? Desde Pachuca, cómo se vivió y cómo realmente fueron las cosas, porque el futbolista dice que no está contento en cómo se dio la situación y que incluso Pachuca pues, entorpeció un poco la negociación con el equipo ruso. No, mira, yo quiero mucho a Luis. Luis es un referente del equipo, llegó acá cuando tenía 12, 13 años, estuvo muchos años con nosotros, luego fue a Xolos a madurar y todo, luego regresó con nosotros y tuvo un desempeño impresionante, ¿no? Que lo llevó hasta la selección mexicana. Pero no estoy tan de acuerdo en lo que poco que he visto, porque no he visto la entrevista completa. No sé si hay una entrevista completa. Lo que vi fue un TikTok que me mandaron algunos compañeros suyos que no dura más de 1 minuto. Bueno, en lo que alcancé a oír, pues nosotros lo que más hicimos fue apoyar a Luis Chávez. Y imagínate, si no es apoyar, hubo una oferta de Monterrey que era del doble de su cláusula de rescisión. Claro. Y nosotros lo platicamos con él y rechazamos la oferta porque Luis no tenía interés en ir y él iba a tener un contrato de lo doble que tenía con nosotros. Rechazamos esa primera oferta para ayudar a cumplir el sueño de Luis de jugar en Europa. Imagínate, o sea, dejamos de ingresar más de $5 millones a la institución, que eso nos ayuda a formar a todos los demás chavos, ¿no? Después vino una oferta también del Feyenoord, nada más que el Feyenoord la oferta la hizo faltando prácticamente 6, 7 horas 8 horas para que cerraran los mercados en Europa. Y luego ya cuando accedimos al precio que dio el Feyenoord, porque así fue, acabamos accediendo a todo lo que ofreció el Feyenoord con tal de que Luis se fuera a jugar a Europa, el Feyenoord retiró la oferta porque dijo que ya estaba muy apresurado, que los contratos y que luego ellos tenían una elección de directiva y retiró la oferta. Pero también ahí lo apoyamos y también estábamos sacrificando parte de ese dinero que teníamos con Monterrey. Y luego vino
la oferta del equipo ruso. Pero antes, Alonso, nosotros, junto con el representante de Luis, le buscamos en el Ajax, en el PSV, en equipos de España, en todas partes buscamos que compraran a Luis. Le buscamos equipo por todos lados. Era increíble y nosotros no nos explicábamos que no hubiera un equipo en Europa que estuviera interesado en Luis con el jugador que es Luis. Y que además, pues a lo mejor no llevaba ningún riesgo porque todos sabemos que si por cualquier cosa no triunfaba Luis en Europa, pues regresaba acá y hay 3 o 4 equipos que hubieran estado muy interesados en Luis y que hubieran pagado mucho más de lo que los equipos europeos pagaron por él. Pero luego son las cosas que no te explicas del fútbol. No hubo un solo equipo que estuviera interesado en Luis. Hasta que llegó el equipo ruso. ¿Okay? El equipo ruso llegó y nos hizo un ofrecimiento. El ofrecimiento era de un 35% arriba de la cláusula de rescisión que tenía Luis para el extranjero. Porque la cláusula de rescisión de Luis para el extranjero era la mitad de lo que tenía para México. ¿Okay? Nosotros empezamos a negociar con el equipo ruso, pero ustedes saben la situación que vive actualmente, la situación política y económica que vive actualmente Rusia por la invasión que hizo con Ucrania. Nosotros tenemos patrocinadores y tenemos empresas que estamos asociadas con ellas, los tenedores de nuestros derechos de televisión y todo, que son empresas americanas. Pues nosotros tenemos un riesgo muy fuerte si nosotros hacemos una negociación directamente con los equipos rusos. Y teníamos un riesgo a lo mejor hasta de no poder participar en la Leagues Cup o de tener algún problema con nuestro patrocinador o con nuestros derechos de televisión. Entonces nosotros tomamos la decisión de decirle a Luis, directamente Pachuca no te puede vender al equipo ruso porque tenemos este riesgo. Claro. Pero lo que sí podemos hacer es que hagas tú efectiva la cláusula de rescisión con tus representantes y entonces tú ya, siendo dueño de tu carta, pues poder ir a donde quieras. Ahí sí nosotros no corremos ningún riesgo. Nosotros al hacer eso, te digo, renunciamos a un 35% más que íbamos a recibir del equipo ruso. Entonces, si todas esas situaciones, Alonso, no es apoyar a un jugador para que logre su sueño, pues entonces no sé qué sea, ¿me entiendes? Sí. Pachuca puso todo de su parte. Además, lo esperamos hasta el último momento para que sacara para que pudiera conseguir la cláusula, para conseguir los recursos para pagar la cláusula. Yo todavía hablé con él personalmente, le ofrecí que entrenara con el equipo, le ofrecí un entrenador particular que viniera a la universidad, que estuviera acá, que conviviera todo, con tal de que él hiciera su sueño de ir a jugar a Europa. A lo mejor a mí no me convencía esa liga porque no está ni en la Champions, ni en la Europa League, ni nada. Y yo es lo que le decía. Pero él tenía ese sueño de irse para allá. Entonces nosotros sacrificamos desde Monterrey y luego con Feyenoord y luego con el equipo ruso para que Luis lograra su sueño. Entonces no entiendo el mensaje que él mandó ahí, no entiendo o no sé si él no entienda también cómo fue toda la situación pues para que pudiera estar allá. ¿No? A lo mejor es eso, que pagó de su propia cartera y que él se sintió como desprotegido, pero si tú lo cuentas así... Pero él no pagó de su propia cartera porque a él le hicieron llegar los recursos. ¿Entiendes? Y si luego él paga de su propia cartera, pues con lo que contrate, con lo que se vende allá con el equipo ruso, pues te aseguro que recuperó muchísimo más de lo que era la cláusula de rescisión. Oye, Armando, en este tenor y en este tema, yo no sé si se contagie Luis o de varios discursos de los futbolistas que están en la selección, que es con los que más contacto tiene últimamente. Y yo sí detecto, y tú también, Armando, lo debes de saber, un discurso generalizado del jugador de decir, es que nos venden muy caros a Europa. Es que los clubes mexicanos no ponen de su parte para que vayan más jugadores al extranjero. Es que estamos muy caros y no nos compran. ¿Qué pasa con esto, Armando? ¿Por qué se pone tan alto el precio del jugador mexicano? ¿O qué es lo que sucede? Porque a lo mejor la gente no lo sabe y el malo de la película siempre termina siendo el club. No, pero yo no creo que se ponga alto el precio del fútbol mexicano, ¿no? Todo negocio tiene un costo de ventas.
Y ustedes en la televisión, en la radio, donde quiera que estén, tienen un costo de ventas y su publicidad no la pueden vender abajo de su costo de ventas. Claro. ¿Me entiendes? O tú no puedes vender abajo también de lo que crees que vale tu trabajo, y vas a cobrar la mitad de lo que crees que pueda valer tu trabajo, menos de la mitad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un costo por generar y por producir a los chavos, ¿entiendes? Y nosotros tenemos, te hablo por nosotros, no te puedo hablar de los demás equipos, pero todas nuestras cláusulas de rescisión, casi para Europa, casi son o a la mitad de lo que es para México, o 30 o 40% más abajo que lo que es para México. Pues si tienes un mercado que te paga por un jugador, pues no es tan fácil agarrar y sacarlo al extranjero y regalar al jugador. Además, por dos cosas que yo siempre les digo. Imagínate un equipo, el Chucky con el PSV o en el Nápoles o algo. Si pagan por él 15 millones o 20 millones, pues le van a dar muchísimas oportunidades para que el Chucky triunfe y para que el Chucky salga adelante. Si el Chucky les cuesta 2 millones o 3 millones, pues sabes que no les va a interesar. Claro. Si funciona bien y si no funciona, pues me costó 3 millones, entonces no pasa nada si lo mando a la banca y no juega, o luego lo acabo prestando a otro equipo de una liga inferior o a una segunda división o algo, ¿no? Entonces ellos también tienen que saber que tienen que irse protegidos con un buen, porque además es un buen contrato para ellos, ¿me entiendes? Porque cuando vas y negocias con un jugador, pues ningún jugador agarra también y te dice, oye, pues págame la mitad de lo que creo que me merezco, ¿no? Para que en un futuro pueda salir. Hay que reconocer que Luis con Monterrey sí sacrificó. Hay que reconocer que Luis sí tuvo esa tenacidad de poder ir a jugar a Europa, porque Monterrey le ofreció un contrato muy, muy, muy bueno, muy atractivo, y él renunció a ese contrato, ¿no? Eso sí hay que reconocérselo. Pero no, yo creo que para nada es válido que digan que los jugadores son baratos y luego decimos, oye, y un jugador brasileño y un jugador argentino y un jugador colombiano valen 4 o 5 veces más que los mexicanos. Claro. Entonces, a ver, y no creo que algunos tengan mayor calidad que los jugadores mexicanos. No sé qué tenemos que hacer para buscar que los equipos europeos estén más interesados en nuestros jugadores, pero definitivamente no es regalar al jugador. Para nada es regalar al jugador. Justo te iba a preguntar, Armando, que qué es lo que crees que tienen que hacer, no sé si el fútbol mexicano para exportar a más jugadores a Europa. Hay muchos jugadores que se quejan que es muy difícil irse a Europa como mexicano porque el valor es muy alto, como ya lo mencionabas, pero en realidad ¿crees que tienen que bajar los precios de los futbolistas mexicanos en México? Hablo no de que el club pierda, sino más bien los salarios de los mexicanos para que en Europa no sea algo estratosférico llevarse mexicanos. ¿Qué es lo que tú pensarías que se debería de hacer? No, mira, definitivamente los sueldos que tienen los jugadores en México son muy, muy importantes. Muy importantes. Somos de las ligas más poderosas del mundo y hay equipos que tienen muchísima capacidad económica, porque además lo generan, que eso es lo importante, ¿no? No es de que no lo generen. Los equipos lo generan y pues por eso pueden agarrar y pueden pagar esos sueldos. Yo creo que tenemos que buscar la forma de que el fútbol mexicano sea mucho más visto en Europa. No sé si en un futuro lo que está pensando Juan Carlos y todos de la centralización de los derechos televisivos, ahora lo que fue la Leagues Cup, lo que en un futuro debería de ser que pudiéramos participar nosotros en la Copa Libertadores, que esa es una vitrina para todos los equipos de Europa. Yo creo que por ahí tiene que ir. Nos tienen que ver muchísimo más a la liga en Europa y tiene que ver que competimos contra equipos sudamericanos y que vamos a competir bien, y que vamos a competir contra los equipos de la MLS y que también tienen que ser bien. Y eso en un futuro tiene que traer mucho más ofertas por el jugador mexicano, porque además pues, hemos visto que los jugadores mexicanos que han ido al extranjero, la mayoría han sido muy, muy exitosos, se ha ido muy bien.
¿no? Entonces eso tiene que saber los equipos de Europa para tener más confianza en la contratación de los jugadores mexicanos, porque la calidad, yo estoy convencido que la calidad de los jugadores en México y están para competir en cualquier parte del mundo. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Armando. Oye, Armando, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, sobre todo también para que la gente se quede con las dos versiones, ¿no? Luis Chávez, por ahí, y lo escuchábamos hace rato aquí en el programa, textualmente decía, sentí que me pusieron en contra con el comunicado que sacó Pachuca, ¿no? Yo recuerdo que ese comunicado no era ponerlo en contra, era más bien explicar la situación por la cual estaba pasando. Yo te preguntaría nada más, Armando, ¿no crees que esta cuestión de Luis Chávez vaya a contagiar a un jugador que sabemos todos que tiene la proyección para ir a Europa? No sé si han recibido alguna oferta formal, Armando, por Eric Sánchez para poder emigrar al viejo continente, pero también no sé si se nos vaya a contagiar de la misma cuestión, ¿no? Que le hayan dicho, oye, Eric, tú paga tu cláusula o haz que el club pague la cláusula y va a ser para ti más fácil salir. No, mira, Eric es un referente del equipo y Eric también igual, al igual que Luis, llegó aquí de 10 años, de 11 años. Eric está feliz de la vida acá en Pachuca. Yo lo veo muy, muy contento, muy realizado, porque además ha tenido grandes oportunidades y todo el desempeño que ha tenido acá lo ha llevado a la selección y hemos visto el trabajo que ha tenido en la selección y los resultados. Entonces, Eric, por supuesto que nosotros queremos que se vaya a Europa. Ya llegó hace un año una oferta por Eric de Europa, de Francia, pero yo lo hablé con Eric y dije, enano, esto no puede ser. Le digo, era una oferta ridícula, ¿entiendes? Entonces, tampoco, como yo les digo, tampoco podemos agarrar y regalarte. Claro. Por supuesto que él sabe que si llega una oferta seria, importante de Europa, nosotros lo vamos a apoyar, como apoyamos a todos, como apoyamos a Luis. Imagínate si cuando llegó la oferta a Monterrey nos hubiéramos puesto en una situación difícil con Luis y decirle, no, pues te vas a Monterrey, güey. No, sí. Pues no, era apoyarlo y es estar siempre de acuerdo con el jugador. Y como dices tú, el comunicado que nosotros sacamos fue para avisar la situación, que nosotros no podíamos negociar directamente con un equipo ruso. Y eso nos costó una muy buena lana, pero bueno, era apoyar a Luis. No sé si Luis haya sido aconsejado por alguien o qué para poder haber declarado así, sinceramente, porque pues, todavía antes de irse Luis, estuvimos llamándonos y todavía estando allá estuvimos llamándonos y todo muy cordial. Y yo quiero mucho a Luis y tengo una excelente relación con él, entonces no sé por qué haya declarado eso, pero Eric es un cuate súper centrado, es un muchachazo, y está persiguiendo también su sueño. También tiene una ventaja Eric, que tiene 24 años, entonces esperemos que llegue una oferta por él, que podamos hacerla viable y que Eric pueda irse a jugar a Europa. Se lo merece porque pues, se ha partido la madre chavo, y tiene ahorita vimos un momento impresionante, ¿no? Está en su mejor momento él. ¿De aquí de México no te han preguntado por Eric Sánchez, Armando? Sí, claro. ¿Quién? Sí, olvídate, claro que sí. ¿El América? No, se le dice el pecado, pues no es pecador, viejo. Ya de una vez, Armando. Oye, te mandamos un abrazo y... Zúñiga quiere a todos en el América, Armando, no te lo tomes personal. ¿Cómo quieres? Sí. Tiene 3 equipos, si quiere seguirte, quiere tener 4 ahí. Sí. Ya ve, imagínate que ya ve campeón al América y ni han jugado. Sí, bueno. Oye, Armando, Ahí te sí, mandamos a ver un abrazo, gracias. Y yo para finalizar, ¿lo de Eric Sánchez tú lo ves viable para este invierno de Europa o para el próximo verano? Yo creo que en los veranos siempre son más factibles de que puedan salir los jugadores, porque en Europa terminan la mayoría de los contratos en los veranos. Y a lo mismo que Luis, te digo, ahorita no hemos recibido ninguna oferta de Eric. Nosotros quisiéramos que Eric siguiera en el equipo porque es un referente, y de por sí todo lo que sufrimos ahora para poder calificar, pues yo no quisiera que Eric saliera de la institución. Yo no quisiera que Eric saliera de la institución, ¿no? Yo quisiera que se quedara cuando menos 6 meses más, 1 año más. Tiene él la edad sin problema para poderse ir después a
a jugar a donde él quiera. Pero bueno, eso no lo podemos controlar nosotros. Eso es el mercado luego manda y los sueños de Eric pues, también tienen mucho que ver. Armando, te mando un abrazo, gracias por habernos tomado la comunicación y te invitamos, te esperamos aquí en Caliente TV para platicar más a fondo de Pachuca y de ese extraordinario proyecto que tienen ustedes, tanto varonil como femenil, para sacar más talento mexicano. El día que quieran, con mucho gusto. Nos echamos una platicada. Gracias, ¿Okay? Armando, un abrazo. Un fuerte abrazo, que tengan un buen día. Gracias, igual. Gracias, Armando Martínez, presidente de los Tuzos del Pachuca.